Fútbol, básquetbol, natación, atletismo, tenis, frontón. Nuestra era parece ser la era del deporte, de la actividad física, del reto a romper marcas. Nunca tuvo tanta vigencia el lema olímpico como nuestra centuria, más alto, más rápido, más fuerte. Sin embargo, no existe en la actualidad otro deporte más popular y sencillo que el jogging. Su popularidad radica en el bajo costo de los implementos necesarios para practicar esta actividad física, pues solo se necesitan un par de tenis, shorts o pants y una playera o sudadera. Otra de las razones por las cuales se practica tanto este deporte es porque en sí no se compite contra nadie en particular y por consiguiente lo pueden practicar hombres y mujeres, así como niños y ancianos. Existe además otra razón para practicar este deporte, la salud, pues al practicar el jogging se combate el estrés, se contribuye al adelgazamiento y se oxigena tanto la sangre como el cerebro. Recientemente la Universidad de Florida hizo un experimento relacionado con el jogging. Los médicos reunieron a un grupo de estudiantes que detestaban todo tipo de actividad física y los pusieron a correr durante 20 minutos. Al completar la semana les aplicaron una serie de exámenes y se descubrió que su creatividad había registrado un aumento. Repitieron el experimento nuevamente, pero ahora les aplicaron los exámenes exactamente después de que terminaron su rutina y comprobaron que su creatividad aumentó aún más significativamente. El jogging se puede practicar en base a cierta distancia o a un tiempo dado. Los resultados de cualquier manera son los mismos. Cabe señalar que como todos los ejercicios, este debe ir gradualmente en aumento. Así, la primera vez que se corra, se debe de hacer durante un tiempo razonable, digamos 10 minutos, la siguiente vez 15, y así sucesivamente hasta encontrar cada quien el tiempo que considere necesario para mantenerse en buena forma. Como todos los deportes, el jogging también produce un desgaste físico. Es por esto que después de cada rutina es necesario ingerir líquidos y minerales que compensen el esfuerzo realizado. De lo contrario, se llega al agotamiento y al malestar físico. De esta forma, el jogging parece ser una buena alternativa para obtener una buena salud y una estética favorable, sobre todo si lo que se pretende es obtenerlas a un bajo costo. Por todas estas razones, la próxima vez que piense quedarse en cama, mejor póngase sus pants, sus tenis y su sudadera y salga a disfrutar de una buena salud y una mayor creatividad practicando jogging.